¿Listo? Ya. ¿Apagamos la luz? ¿Se ve bien? Imagina un mundo donde la naturaleza impera, donde las montañas esconden edenes aún inexplorados, de fabulosas y desconocidas criaturas, de bosques cual tesoros. Un verdadero mundo perdido. Un paraíso que aún existe. Bienvenido a Colombia. Desde glaciares ancestrales a lagos misteriosos, del felino más fuerte del mundo a serpientes formidables, de costas intactas que sirven de guía a las aves majestuosas, milagrosas cascadas y plantas como fuentes proveen agua pura para vivir. Acompáñenme en un viaje sin precedentes. Exploremos juntos la última frontera de la naturaleza. Desde las más elevadas montañas a las profundidades del mar. Colombia, magia salvaje. Buenos días, mi nombre es Jaime Andrés Romero y hoy estoy muy emocionado porque tengo la responsabilidad de abrir para ustedes el tesoro más grande de nuestro país. Nuestra exposición, mi exposición el día de hoy está dividida en dos partes. Una primera que llamé Colombia, potencia por naturaleza, y la segunda que se llama Colombia, potencia contra el cambio climático. El primer componente se refiere a la biodiversidad. Por biodiversidad entendemos la variedad de especies y ecosistemas presentes en un espacio determinado. Para el caso colombiano, la biodiversidad en términos de fauna se compone por vertebrados, invertebrados, plantas, hongos y líquenes, y en total Colombia posee aproximadamente 56.343 especies, lo que lo convierte en el segundo país más biodiverso del mundo, solamente superado por Brasil. En términos de ecosistemas, Colombia posee cualquier cantidad. Todos los ecosistemas que ustedes se pueden imaginar están presentes en nuestro país, desde desiertos hasta nevados, corales, páramos y bosques. Los páramos constituyen la mitad de los páramos del mundo entero, están presentes en Colombia. El páramo más grande de Colombia y del mundo es el páramo de Sumapaz. Tenemos bosques en la zona del Pacífico, en el Amazonas, páramos, los desiertos, digamos, podríamos mencionar el desierto de la Tatacoa en el municipio de Villavieja, en el departamento del Huila, o el desierto que ocupa gran parte de la punta norte de nuestro país, en el departamento de La Guajira. Esto para Colombia tiene varias ventajas. Desde un punto de vista netamente economicista, podríamos decir que le permite producir gran variedad de productos debido a que tiene varios pisos térmicos y podemos cultivar tanto productos que se den en climas fríos como en climas excesivamente cálidos. Pero desde el punto de vista ambiental, significa que Colombia tiene la capacidad de autorregularse y de ser estable climáticamente, en teoría. Bueno, como ya les decía, Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, solamente por detrás de Brasil, y
es el país con mayor diversidad en orquídeas y aves. ¿Qué ventajas tiene esto para Colombia en el ámbito internacional? Aproximadamente el 9% del Amazonas, de la cuenca amazónica, se encuentra en Colombia, lo que equivale a 480.000 kilómetros cuadrados, que representa además el 41% de nuestro territorio. La mitad de los páramos del mundo se ubican en Colombia. Eso significa que, teniendo en cuenta que los páramos tienen determinada vegetación que permite que el agua se condense, que el aire se condense y se convierta en agua, nos convierte en una potencia en términos pues, de reservas de agua. Esto implica que Colombia es responsable del 9% de los sumideros del mundo, es decir, hay aquellos puntos en los cuales el CO2 se transforma en oxígeno gracias a la vegetación. Aproximadamente 200.000 millones de toneladas de CO2 son procesadas por vegetación tropical, y pues si tenemos en cuenta que el 9% de el Amazonas, que procesa 70 millones de toneladas de CO2, está en Colombia, pues la importancia de Colombia en términos ambientales es única. Sin embargo, esta riqueza de Colombia se encuentra amenazada. 798 especies en Colombia se encuentran amenazadas por cuestiones de comercio y de tráfico ilegal de especies. Hasta el año 2011, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el periodo que va de 2005 a 2010, se concedieron más de 9.000 licencias mineras, o de explotación minera, sin tener en cuenta que muchas de estas se concedieron en zonas de reserva natural o en territorios en los que habitaban pueblos indígenas. Podría esta ser una crítica muy dura, pero digamos que tiene determinado matiz, teniendo en cuenta que esto fue posible gracias a que por primera vez el Estado colombiano pudo acceder a zonas a las que antes no podía acceder por razón del conflicto. Entonces, en el momento en que estas licencias de explotación se concedieron, no había suficiente regulación debido a que sencillamente no conocíamos qué era y qué representaba ese lugar en que estábamos llegando. En 2011, la industria minera representó para Colombia aproximadamente 11.900 millones de dólares. Y en ese momento se calculó que para 2020 esta industria representaría para el país 54.000 millones de dólares. Ya sabemos que la minería y la explotación de minerales, de petróleo y demás, pues que esto causa grandes daños a los ecosistemas y a las especies que poseemos, de manera que lo que debemos hacer en este momento es sopesar qué nos trae mayor beneficio, si un rédito aproximado de 54.000 millones de dólares o conservar nuestra riqueza ambiental. Bueno, este es un tema de vital importancia dada la coyuntura en la que nos encontramos de elecciones presidenciales. Llevamos ya bastantes meses discutiendo acerca del modelo económico del país. Esto, digamos que en elecciones pasadas no sucedía, pues nos encontrábamos en un marco de conflicto, y el conflicto ocupaba la mayor parte de los debates que se daban en términos electorales. Este modelo discute si debemos enfocarnos netamente en la minería y en una economía extractiva, o si por el contrario debemos desarrollar únicamente economías sostenibles, alejadas de todo lo que algunos llaman economía del carbón. Para ilustrar un poco o brindar herramientas para abordar este debate que estamos teniendo día a día, quisiera
compartirles este video donde se explica qué es el fracking. Es, pues bueno, es la alternativa que más estamos debatiendo en este momento, dado que las reservas de petróleo del país están agotándose casi por completo. La única manera que tenemos de acceder a nuevas reservas de petróleo es explotándolas mediante fracking, pero bueno, esto es deseable. Vamos a ver en qué consiste esta práctica. Adivinen cuál es el país que produce más petróleo en el mundo. Arabia Saudita, Irak, Irán, ninguno de los anteriores. Con 13 millones de barriles al día, el mayor productor es Estados Unidos. La coronación es reciente y es una de las razones por las que se ha caído el precio del petróleo. Estados Unidos está comprando menos porque está produciendo mucho más. Y todo esto tiene un responsable, el fracking. ¿Qué es el fracking? Es una técnica para extraer petróleo y gas de lugares que antes no se dejaban. Rápido repaso geológico. Todo el petróleo está almacenado en formaciones de rocas. Algunas de estas formaciones tienen poros o grietas que dejan fluir el petróleo, otras no. Las que no eran un problema para la industria petrolera, pero ahora que existe el fracking ya se puede sacar petróleo de ahí. Es más fácil entender todo esto si hablamos de un concepto clave, la presión. El petróleo es un fluido subterráneo que tiene que soportar millones de toneladas de tierra. Cuando nosotros taladramos hasta esa profundidad, es como si estuviéramos destapando una gaseosa agitada. Así también el petróleo quiere salir por la tubería hasta la superficie porque la presión lo empuja. Pero todo esto depende de que exista un camino a la tubería. O sea, que las formaciones de rocas que almacenan petróleo tengan poros o grietas y que estén conectados. Si no hay conexión con la tubería es inútil porque la mayoría del petróleo se queda atrapado. Pues bien, resulta que ahora podemos fracturar las rocas para crear nuestras propias grietas. Eso es el fracking, que formalmente se llama fracturamiento hidráulico. Lo de fracturamiento ya se entiende, y lo de hidráulico es porque se utiliza agua a presión para romper las rocas, agua y arena, pero la historia no termina ahí. Para llegar a donde está el petróleo hay que perforar más o menos 2 kilómetros para abajo y otros 3 kilómetros de lado. Eso quiere decir que la tubería es demasiado larga y hay un montón de fricción, o sea que el agua que se inyecta pierde potencia a medida que avanza. La solución técnica de este problema es mezclar el agua y la arena con químicos que lubrican la tubería y así se combate la fricción que le quita poder al chorro. Pero ese cóctel es una para el medio ambiente y por eso el fracking es tan polémico. Para ser claros, no es que los pozos convencionales sean amigables con el medio ambiente, es que el fracking es peor. Básicamente estamos contaminando grandes cantidades de agua para romper rocas y buena parte del agua sucia que metemos se devuelve a la superficie todavía más sucia porque esas rocas tienen metales pesados y compuestos radioactivos. La contaminación es tanta que ya no es posible tratar el agua para hacerla potable, o sea, esa agüita se perdió y para siempre. Entonces, ¿qué se hace con el agua sucia? Lo usual es que la entierren muy profundo, el equivalente industrial a meter mugre debajo de la alfombra, pero hay un problema, o más bien varios. Resulta que en el subsuelo existen reservas de agua potable y si el agua sucia del fracking llega a mezclarse con ellas, tenemos un desastre ecológico tremendo. Por supuesto, la industria petrolera y los que ponen las normas toman un montón de precauciones para que no ocurra esto. Por ejemplo, los pozos tienen un revestimiento de cemento y tuberías adicionales con el objetivo de evitar que el agua contaminada se filtre hacia otros lados. La pregunta es si estas medidas son suficientes y esta pregunta es particularmente relevante en Colombia teniendo en cuenta que las normas se basan en estudios que fueron hechos en Estados Unidos y acá la geología es diferente y poco estudiada. Mientras que en Estados Unidos las reservas de aguas subterráneas no pasan los 400 metros de profundidad, en Colombia ya extraemos agua potable a 1500 metros. Esa diferencia hace más asustadores dos de los tres problemas que tiene el fracking. Problema número 1. Las grietas causadas por esta técnica recorren el subsuelo de forma impredecible. Eso quiere decir que corremos el riesgo de conectar los yacimientos de petróleo y el agua contaminada con otras fuentes de agua. Problema número 2. El casing, o sea, la capa de protección para la tubería, solo llega hasta cierta profundidad, es decir, que el agua contaminada se puede filtrar por debajo. Y, problema número 3, el casing es una solución temporal. No se sabe qué pasa después de muchos años de desgaste en la estructura, y ya existen varios ejemplos de pozos en los que se comienza a filtrar el agua sucia. Y entre paréntesis, también se ha hablado de la asociación del fracking con el incremento de temblores, pero se argumenta que en los pocos casos en los que ocurre las magnitudes son despreciables. Ahora bien, dicho todo eso, es importante saber que hay más de 1 millón de pozos de fracking en el mundo, y ese dato es muy diciente. Nos dice que las consecuencias negativas del fracking teóricamente se pueden controlar, por lo menos a corto plazo, y también nos habla del rol protagónico del petróleo en la economía. Es que son 1 millón de pozos aumentando las reservas mundiales, y la cifra va creciendo, lo que nos trae de vuelta a Colombia.
Colombia, que está por encima del 85% de los productores de petróleo del mundo. Colombia, cuya economía depende en buena parte de esta industria, pero también Colombia, la que solo ha explorado 9 zonas en lo que va de este año, porque cayó el precio del petróleo y por tanto cayeron las inversiones. Para bien o para mal, esta es una industria a la que pertenecemos y tenemos que tomar decisiones. Es claramente un problema de costo-beneficio. ¿Vale la pena asumir el riesgo de que se debilite el sector petrolero? O, dicho al revés, ¿será que vale la pena asumir los riesgos del fracking? La respuesta no es fácil y no queremos decir que la tenemos, pero conviene aclarar una última cosa. Como el fracking es mucho más costoso y como el precio del barril está tan bajito y como la industria petrolera en Colombia está alicaída, se está hablando de incentivos tributarios para el fracking. O sea, el país recibiría menos plata usando esta técnica que usando la tradicional. Entonces, de nuevo, ¿vale la pena? Bueno, en definitiva, lo que se debate aquí es el futuro del país, el futuro de nuestras generaciones. No pretendo hacer proselitismo por uno u otro candidato, es evidente que uno de ellos está absolutamente en contra de las economías extractivistas, pero lo más importante es tener presente que esto no se puede cortar de tajo porque hay gente que depende y vive de esta industria. Y Colombia, desde tiempos coloniales, ha sido siempre un país cuya economía es extractivista. Esto sencillamente para dar un poco el cierre al tema de la biodiversidad y dar entrada al otro tema que hoy nos convoca, que es el tema de cambio climático. Hemos sabido sobre esto durante décadas, durante más de medio siglo. Intenta sostener una conversación con cualquiera sobre el cambio climático y la gente se desconecta. Cambio climático. Cambio climático. Cambio climático. Y el problema parece empeorar, empeorar y empeorar. La verdad es que mientras más aprendo sobre este tema y todo lo que contribuye al problema, más me percato de lo mucho que no sé. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira cuán violento es eso! El paraíso ha sido degradado y destruido. Estamos haciendo esto conociendo la realidad. Solo quiero saber cuán lejos hemos llegado y si existe algo que podamos hacer para pararlo. Estados Unidos ha sido el más grande emisor de gases de efecto invernadero en la historia. Ustedes son un país adicto a los fósiles. Nosotros estamos invirtiendo más en energía solar hoy en día que los Estados Unidos. La mitad de las personas en el gobierno aún no creen en el cambio climático. ¿Por qué piensa que existe tal oposición a la ciencia? Pienso que es la política. Las personas son tan arrogantes al pensar que pueden cambiar el clima. Tenemos problemas ambientales que se han convertido en la razón más grande para demostraciones en masa. Queremos hacerlos responsables. Este es el problema más importante de nuestra era. La pregunta es, ¿podemos cambiar nuestro rumbo a tiempo? Necesitamos 100 gigafábricas para hacer la transición hacia energía sostenible. Eso convertiría a los Al Estados mundo Unidos entero. al mundo entero. Energía para todos. Eso parece tangible. Todo lo que he visto durante mi viaje nos demuestra que tenemos los medios para detener esta devastación. Los políticos hacen lo que la gente desea. Cuando los americanos estén convencidos, los políticos se alinearán deprisa. Si seguimos presionando, no existe razón por la que no podamos solucionar este problema. El mundo está observando. Les pedimos a ustedes que lo protejan. Con nosotros y todos los seres vivos que queremos, seremos historia. Es una buena pregunta. Fácil, es una pregunta. Colombia, potencia contra el cambio climático. Estamos acostumbrados a ver a Colombia como un país cuyo papel es residual en el marco de las relaciones internacionales. Cuando hablamos de medio ambiente y cambio climático, la situación se invierte por completo. Colombia es una potencia. ¿Por qué? Por las razones que expusimos en la primera parte de nuestra exposición. Pero en primer lugar, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático hace referencia a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Regularmente las emisiones de CO2 son absorbidas por la vegetación tropical, como bien lo vimos anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en que empezamos a generar más cantidad de CO2 de las que estas plantas pueden absorber, los gases se acumulan en la atmósfera, impidiendo que la Tierra, digámoslo en términos muy sencillos, libere calor y pues eso causa que la temperatura en todo el planeta aumente. Pero ¿cuáles son las consecuencias que puede tener esto para Colombia? Ya las hemos visto. El fenómeno del niño y el fenómeno de la niña son dos ejemplos claros de esto, es decir, periodos de mucha sequía en los que durante meses jamás cayó una gota de agua, o periodos de excesiva lluvia que terminan arrasando incluso con pueblos, como ya sucedió en nuestro país. Esta crisis no es exclusiva de Colombia. Podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de Sudáfrica, que durante más de 6 meses no vio caer una gota de agua en el territorio, y por esa razón tuvieron que diseñar programas de racionamiento que incluso señalaban que para el mes de mayo Sudáfrica ya no tendría agua para su población. Pero si queremos ir a algo aún más directo, hay estudios que señalan que para el 2019 Bogotá no tendrá fuentes de agua confiables, no tendrá un caudal de agua confiable. Es decir, que la demanda va a superar con creces a la oferta. El acueducto de Bogotá ya salió a desmentir parcialmente esta información, diciendo que esto no podría suceder en 2019, sino que puede llegar a suceder en 2022. Llevamos 18 años escuchando esta advertencia cuando Mocus nos dijo que debíamos bañarnos con la novia. De manera que si se quieren bañar con la novia o el novio, pues es un buen momento para empezar a hacerlo y ahorrar agua para nuestra ciudad. Ahora bien, durante el presente siglo se espera que, de no hacerse nada, las temperaturas van a variar a lo largo del territorio nacional en más de 2 grados centígrados en determinadas regiones. Eso implica más de 2 grados centígrados en regiones en las que hoy en día ya hace más de 40 grados centígrados en determinada época del año. Implica que la vida humana va a ser terriblemente pues, poco llevadera. Y la natural también. Y la vida natural, pues terminaremos secando las fuentes hídricas, acabando los ecosistemas, las plantas, la fauna. Pero bueno, ¿qué está haciendo el mundo contra esto? Llevamos ya un periodo de años importante adelantando procesos de mitigación contra el cambio climático. ¿Bajo qué principios está llevando Colombia su participación en este contexto internacional en materia de cambio climático? El primero es universalidad, es decir, que todo a lo que se obliguen las partes es en realidad un compromiso de todos. Apoyo bajo la lógica de que hay países que tienen mayor capacidad de aportar a otros para luchar contra el cambio climático. Ambición, que quiere decir que debemos ir más allá de lo que estimamos, de manera que los avances pues sean mucho mayores y la mitigación sea más amplia. Podemos mencionar también los mecanismos de cumplimiento y transparencia, que indican que cada país tiene la capacidad de observar qué está haciendo el otro para llegar a alcanzar la meta. Y el dinamismo y visión a largo plazo es sencillamente entender que este no es un logro que vamos a conseguir en los próximos años, sino que implica un esfuerzo de largo plazo. La meta impuesta en la COP21, en el Acuerdo de París, que en el que vamos a profundizar más adelante, indica a las partes que el planeta Tierra en conjunto debe impedir que la temperatura suba más allá de 2 grados centígrados.
Entonces, bueno, vamos a hacer un breve recorrido de cómo se han dado estas negociaciones, qué ha sucedido. Y pues podríamos empezar más bien, digamos, para centrarnos en la parte fundamental que nos dicta por qué hoy este contexto está como está. Empezaremos por 1997, cuando en la Convención de las Partes, la COP3, se adopta el protocolo de Kioto. ¿Qué partes se reúnen? La Comisión de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, que está conformada por 195 países. El protocolo de Kioto, ¿qué determina? Está basado en una lógica de desarrollo, subdesarrollo, daño, no daño. ¿Qué indica esto? Que, por ejemplo, un país como Estados Unidos, al cual se le atribuye la mayor cantidad de emisiones de CO2 en el mundo, es quien más debe aportar, o el único más bien que debe aportar para la solución de este inconveniente, mientras que los países menos desarrollados, colonizados, no tienen que aportar nada. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Muy sencillo, Estados Unidos participó en las negociaciones, pero jamás suscribió el tratado. Y pues, desde ese punto de vista, el tratado nació muerto. Desde 1997 hasta 2009 se llevaron adelante varios esfuerzos para sacar adelante el protocolo de Kioto, pero esto nunca fue posible. El papel de México y Colombia es absolutamente relevante para impulsar un acuerdo en materia de sostenibilidad ambiental y de mitigación contra el cambio climático. La COP16 en Cancún, llevada a cabo en 2010, significó la puerta de entrada a un acuerdo mucho más amplio y en el que verdaderamente Estados Unidos tuviera la oportunidad de involucrarse. Además, tengamos en cuenta que en ese momento Estados Unidos pues estaba bajo el gobierno de Barack Obama, que siempre fue muy abierto a la posibilidad de lograr un cambio en materia de medio ambiente. El punto más importante en materia de avances contra el cambio climático es el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París, las 195 naciones, incluido Estados Unidos, se obligan únicamente, bueno, digamos, lo único que tienen que hacer obligatoriamente los países desarrollados y los países no desarrollados es evitar que la temperatura aumente más allá de los 2 grados centígrados. De ahí en adelante, todo lo demás es discrecional. Cada país tiene digamos, la posibilidad de decir a qué se obliga. Lógicamente esto, desde una lógica, desde la lógica estadounidense, pues representaba muchas menos obligaciones y pues fue un acuerdo mucho más llevadero que se pudieron suscribir. Adicionalmente, los países desarrollados se comprometieron a girar alrededor del mundo $100.000 millones anualmente. El tratado entra en vigor en 2009. Pero bueno, vamos un poco más allá a ver cómo se dan las negociaciones en materia de cambio climático. Y pues podríamos centrarnos únicamente en la parte de Colombia. Colombia hace parte de la Asociación Independiente de Países Latinoamericanos y del Caribe, de la cual hace parte Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú y posteriormente se unió Honduras. Colombia hace parte de un bloque más grande que se llamó Diálogo de Cartagena, que básicamente, pues digamos, no es un diálogo público, pero en el que se adelantaron conversaciones que luego fueron base para el Acuerdo de París. De este diálogo de Cartagena hacen parte la Unión Europea, incluyendo pues sus cabezas Francia y Alemania. Como vemos, es un panorama bien complejo en el que las negociaciones básicamente se dan, o bueno, los bloques básicamente están conformados por países desarrollados, en vía de desarrollo o subdesarrollados. ¿Cuál es la idea de la COP15? Básicamente englobarlos a todos, entender que cada uno ha tenido parte de la responsabilidad del momento en el que estamos en materia de cambio climático,
y pues dar responsabilidades, digamos, proporcionales a ese daño. Por ejemplo, Colombia contribuye con el 0.5% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, aproximadamente. Pero ¿cuál es el estado actual del Acuerdo de París al que llegamos en la COP15? Digamos que en la COP15 lo que se debatió fue el qué, es decir, a qué nos vamos a obligar, pero no cómo vamos a llegar a eso. Y este año es excesivamente relevante porque en diciembre, entre noviembre y diciembre, se debatirá en Katowice, Polonia, el cómo sacar adelante los acuerdos a los que llegamos. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump al poder, anunció su salida del Acuerdo de París. Sin embargo, el acuerdo tiene un protocolo que dice que las partes, una vez anuncien su salida, solamente podrán salirse 3 años después de haber hecho ese anuncio. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el día en que Trump hizo su anuncio hasta el día en que se cumplen esos 3 años, llegaremos a la fecha del último día de gobierno de Trump, en el primer periodo de gobierno de Trump. Es decir, que la situación en este momento es irreversible. El gobierno de Estados Unidos no se ha parado de las mesas de negociación y aún tendrá un papel activo, muy activo, en las negociaciones de la COP24. Pero también es importante en nuestro contexto, porque el gobierno de Juan Manuel Santos ha sido excesivamente proclive a luchar contra el cambio climático y nuestro panorama nos dice que hay ciertos espectros que pueden no estar tan dados o dispuestos a continuar en esta misma línea de acción. De manera que nuestro voto del 27 de mayo no va a definir solamente la realidad de nuestro país, sino la del mundo entero, dado que Colombia es líder en materia de medio ambiente. ¿A qué se comprometió Colombia en la COP21 y, pues digamos, haciendo uso de su discrecionalidad? Si todo hubiera seguido como estaba antes del acuerdo, Colombia hubiese llegado aproximadamente a casi a 350 equivalentes de CO2 en 2030. Lo que se comprometió Colombia fue reducir el 20% de sus emisiones de aquí al 2030. Eso es significativo teniendo en cuenta que Colombia apenas aporta el 0,5% de las emisiones a nivel global. Pero bueno, ¿qué hemos hecho para llegar a esta meta? Primero, hemos diseñado planes de cambio climático que abarcan el 100% del territorio. Hemos protegido y delimitado los 36 complejos de páramos que están presentes en nuestro país. Hemos aumentado, planeamos aumentar en más de 2,5 millones de hectáreas las coberturas en áreas protegidas, la inclusión de consideraciones de cambio climático en los planes de ordenamiento territorial y la inclusión de las industrias en el diseño de estos planes. Esto quiere decir que todo el país está comprometido con la adaptación y la mitigación del cambio climático. En definitiva, nuestras líneas estratégicas en materia de cambio climático están orientadas hacia el desarrollo rural, desarrollo urbano, desarrollo minero energético y de infraestructura con bajas emisiones de carbono y resilientes al clima. Es decir, que todo nuestro desarrollo de aquí en adelante debería ser capaz de resistir los cambios de clima a los que estamos expuestos, además teniendo en cuenta que por ser un país rodeado por 2 océanos, el nivel es, dado que si llegase a aumentar el nivel del mar por desprendimiento o derretimiento de glaciares, los primeros países afectados serían aquellos más cercanos, aquellos países pues con costas. Pues Colombia tiene 2, gran parte de nuestro territorio está tenazmente amenazado por esta situación. ¿Cuáles son las principales oportunidades de mitigación que tenemos en este momento? En transporte podríamos mencionar la movilidad con bajas emisiones,
La diversificación de modos de transporte que no sean únicamente mediante carreteras, con la necesidad de petróleo y pues bueno, de invadir, digamos, territorios naturales con carreteras, con las vías 4G y pasar también a carga pues aérea y mediante vías férreas. Ahora, sabemos que Colombia lleva más de 50 años abandonando sus vías férreas que tiene. Tuvo más de 4.047 kilómetros de vías férreas a lo largo del territorio nacional y en este momento solamente funcionan 2.000 y únicamente para carga. En vivienda podríamos mencionar las posibilidades de hacer el ordenamiento territorial tomando en cuenta las consideraciones del cambio climático. En agricultura, hacer ganadería sostenible y sistemas silvopastoriles. Los sistemas silvopastoriles lo que implican es que en una zona donde tenemos leños o árboles cuya expectativa de vida es muy larga, podríamos sembrar también plantas para el consumo de nuestra sociedad. Pero ¿cuáles serían entonces las sugerencias para un próximo gobierno en materia de negociación internacional para el cambio climático? En primer lugar, cooperación sur-sur, es decir, seguir bajo la línea de integración con países suramericanos o de África, en definitiva países en vía de desarrollo, de manera que nos permita entender las realidades a las que nos estamos enfrentando, cuáles son los obstáculos que estamos encontrando en materia de mitigación y adaptación al cambio climático y compartir estas experiencias para llegar pues, digamos, al éxito. Y yo creería que lo más importante en este momento es invertir también en educación para la innovación, en elementos que nos permitan modificar las realidades que estamos viviendo hoy en día y adaptarnos a lo que podemos llegar a vivir. Para despedirme quisiera dejarles esta frase, un proverbio indio que dice: la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Es decir, que depende de nosotros y nada más de nosotros lo que sea la tierra en el futuro. Espero haberlos motivado, que este tema les interese de verdad y que ojalá seamos veedores de lo que suceda en la COP24 en noviembre, dado que la política de Colombia podría cambiar por completo, aún teniendo en cuenta que la gran mayoría de personal que trabaja en la Cancillería lo seguirá haciendo durante el próximo gobierno. Como dato curioso quisiera contarles que la persona con la que pude dialogar de Cancillería es director de la Coordinación de Asuntos Ambientales de la Cancillería de Colombia y es egresado de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones. La verdad que tenemos una línea directa ahí y pues nada, mi invitación es eso, que nos preocupemos por investigar y por enfocarnos en proteger a nuestro país y pues digamos este tesoro que he tratado de exponerles de la mejor manera. Muchas gracias.